Facebook. Y ya estamos entonces nosotros con este segundo encuentro del viaje con Natacha Rendín y Pedro Blumenbaum. Espero ver, vos corregime cualquier cosa. Muchísimas gracias, chicos, por estar acá, por acompañarnos en esta maratón que hicimos estos días. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre, en realidad. Muchas gracias. Y los dejo con el tema. Muchas gracias Belén, Marcelo, Efecto Butterfly, todo en la comunidad. Toda la comunidad que nos está viendo. Y les damos a todo el mundo la bienvenida a esta segunda y última entrega de lo que es el viaje del héroe. Les cuento brevemente cuál es la estructura que les proponemos para el día de hoy. La propuesta es comenzar con un brevísimo, microscópico repaso por los puntos del viaje por los que estuvimos pasando el día de ayer, simplemente para mencionarlos y estar todos en el mismo punto claro a partir de dónde vamos a seguir el día de hoy. Siguiente, por supuesto, completar el viaje del héroe y con toda esta simbología que nos trae para, ojalá, entender un poco más desde otra perspectiva y con otros ojos, que es todo lo que estamos viviendo hoy en día en esta cuarentena y toda esta novedad interna que significa para nosotros estar en una situación tan inusual. Finalmente, y si es que no hay preguntas, consultas o cosas que quieran conversar con nosotros, el último bloque lo que les proponemos es, les preparamos un par de ejemplos de películas, porque generalmente en los entrenamientos que nosotros damos del viaje del héroe, estamos todo el tiempo recurriendo a películas que los mismos participantes nos proponen, que tengan bien presentes en su memoria, y sin embargo en esta versión virtual del viaje del héroe, somos nosotros los que proponemos películas para analizarlas a través del viaje del héroe, y ya como regalito, como para poder ir contrastando esta estructura con todas las películas que van a seguir viendo, porque la cuarentena sigue, entonces vamos a seguir viendo películas, series, leyendo cuentos, novelas, lo que ustedes prefieran. Y entonces, como de todo eso que sigan viendo y leyendo, pueden seguir aprendiendo y entendiendo un poco más de este viaje del héroe que todos hacemos a lo largo de nuestras vidas. Así que, bueno, si les parece, arrancamos. Les voy a compartir de nuevo la pantalla para mostrarles el punto en donde dejamos en el día de ayer. Este viaje, como van a ver ahora en imagen, arranca desde un mundo ordinario. ¿Y a qué se le llama mundo ordinario? Bueno, Joseph Campbell le llama mundo ordinario a el mundo común. Los coaches también le llaman a esto la transparencia, ¿no? Lo cotidiano, lo que no nos consultamos mucho. Zona de confort también. Sí, también es muy conocida como la zona de confort, ¿no? Viene después una segunda instancia, que es el momento de la llamada. Y el momento de la llamada es el momento, ese particular, donde aparece una necesidad, algo de transformación, una búsqueda, generalmente interior, pero que surge por algún evento exterior, ¿no? A esto los coaches también le llaman quiebre. Y la importancia de aceptar esta llamada o de declarar este quiebre para poder iniciar esta travesía que es el viaje del héroe, para poder meternos de lleno en esta búsqueda que estamos iniciando de nosotros mismos, de conocimiento, de observación, de esto que hoy nos pide la situación que se transforme en nosotros, ¿no? Por eso hacíamos este paralelismo el día de ayer con la situación que se está viviendo hoy con la cuarentena, el coronavirus y todo esto nuevo, tan llamativo que nos está sucediendo en este momento, que para nosotros es histórico. Después viene el mentor. El mentor es esta figura que puede ser una persona, una situación, puede presentarse de muchas formas, que viene a darnos una mano, a ayudarnos en esas cosas que sentimos que no podemos solos. Tanto en las películas puede venir siempre la figura de esa persona sabia, mayor de edad, que ya estuvo ahí, que hizo su propio viaje del héroe y viene a darnos la sabiduría de su experiencia. Y bueno, ayer contestábamos también de cómo
Hay otros países que están un par de semanas, un par de meses por delante nuestros en esta cuarentena, y cómo podemos ir aprendiendo de ellos, por ejemplo. Después, bueno, el cruce del umbral, el paso a lo desconocido, y cómo siempre esa acción que el protagonista, y nosotros como protagonistas de nuestra propia historia, damos ese paso por nuestra propia voluntad, a sabiendas de que una vez hecha esa acción no hay marcha atrás, y esto siempre lo insisto mucho, para identificar un cruce, un umbral en tu vida, pensá en esos momentos en donde una vez que hiciste lo que decidiste hacer, no hubo marcha atrás, ya tu mundo cambió por completo. Por eso decimos que es el paso al mundo especial. Y ahí nos quedamos en el día de ayer. Bien, vamos a entrar entonces ahora en el espacio del mundo especial. Cuando el héroe entra al mundo especial es un mundo desconocido, un mundo nuevo, porque lo que era conocido quedó atrás del umbral en el mundo ordinario. Acá todo empieza a ser diferente, ¿no? Pensemos inclusive, vamos a poner ejemplos cotidianos. Uno arranca una carrera, la que sea, que estudie, ¿no? Y empieza a ver lenguaje distinto, empiezan a aparecer personas diferentes en este mundo que empezamos a recorrer. Lo mismo quienes inician el camino de la paternidad o de la maternidad, por ejemplo, ¿no? Y empiezan a recorrer médicos que antes no recorrían, empiezan a hablar con personas que antes no hablaban, ¿no? Empieza a haber un mundo completamente distinto. En este momento que estamos atravesando socialmente, también estamos en una situación, en un mundo diferente, ¿no? Un mundo que nos pide que nos quedemos en casa, un mundo que nos cuenta noticias, una única noticia por ahí, cuando antes escuchábamos diferentes y muchas noticias. Empieza a pasar que hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo, hay debates, empiezan a contar cosas diferentes al respecto. Estamos en un mundo especial en este momento de aislamiento social. Y acá nos encontramos con los aliados y con los enemigos en este momento. Sí, esta estación, voy a sacar el gráfico, así lo vemos por completo. Aliados y enemigos. Campbell lo que descubre en toda buena historia es que en esta parte el protagonista empieza a aprender las nuevas reglas del juego y los nuevos territorios sobre los cuales se está moviendo el personaje. Y entonces, por supuesto, en la travesía no está solo, pero tiene que ir descubriendo quiénes son aliados, quiénes son esas personas y situaciones y lugares que le van a ser favorables, y quiénes no, cuáles son los obstáculos, cuáles son esas personas que opinan diferente del héroe, o tienen deseos encontrados, opuestos a los del protagonista. Y entonces en este juego de ver el quién es quién, es un gran territorio de aprendizaje para el héroe para seguir su recorrido. Entonces, pensemos en esta etapa de la cuarentena en la que estamos. Ya cruzamos el umbral, si consideramos el umbral, esta cuestión de la cuarentena se declaró, todos decidimos quedarnos en nuestras casas, no hay vuelta atrás, las acciones de gobierno, digamos, y de salud pública están desarrollándose en marcha. Y acá esto de aliados enemigos tiene como muchos niveles de lectura. Porque, por ejemplo, ¿cómo estamos informados y qué vías de información elegimos tener y a las que elegimos confiar, ¿no? Porque aparece mucha información, casi diría una sobredosis de información a veces. ¿Y cuál es la información que me ayuda y cuál es la información que simplemente me hace pasar un mal rato? Por ejemplo, muchos análisis que pueden haber de cuáles son los posibles futuros de todo esto, cuáles son posibles desenlaces, y a veces es posible que nos dejemos llevar por estas conclusiones quizás apresuradas, y de repente no estamos prestando la atención a qué puedo hacer yo al respecto, y cómo puedo yo caer en esta trampa de creerme víctima de algo que en realidad ni siquiera sucedió, que es una posibilidad o una hipótesis.
Y entonces, mucha gente, estamos en contacto con familiares y amigos, que de repente, por tomar abiertamente todo lo que consumen en los medios, encuentran incluso hasta información contradictoria entre sí, y la gente puede angustiarse, ¿no? Inquietarse de qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Doy un ejemplo muy concreto, por ejemplo, no tanto de la familia, sino hace muy poquito estaba viendo un noticiero, razón por la cual decidí bajar la cantidad de noticiero, de tiempo de noticiero que podía llegar a ver, me informo lo necesario para estar al día y después corto para salirme de este lugar, porque me encontraba con quizás un médico, una persona que tenía un experto en infectología, tenía expertise en su tema, y estaba tratando de ponerle un paño frío a toda esta situación de temor, etcétera, dando información muy concreta basada en ciencia, ¿no? Básicamente, ¿no? Registro. Y inmediatamente después, en el mismo programa, una vez que este señor que da un mensaje muy tranquilizador, ¿no? De que tomemos acciones, pero acciones sin enloquecernos, inmediatamente, unos minutos después, aparecía una mujer que en realidad su trabajo es el de azafata, que me parece maravilloso, y era gente que estaba trasladando personas en el mundo. Ella era italiana y daba un mensaje muy contradictorio al que estaba dando este científico. Con lo cual, empieza a pasar que elijo quién es mi aliado y quién es mi enemigo, ¿no? Elijo escuchar al científico con material respaldado, con base, etcétera, o elijo escuchar a una persona que entiendo que tenga su experiencia y su vivencia, no obstante, no está empapada de la información concreta, y sin embargo está contradiciendo algo que un científico está diciendo. Esto lo que nos trae nada más y nada menos es mucha confusión, mucha angustia. Entonces, por lo tanto, yo elijo quiénes van a ser mis aliados y quiénes son mis enemigos. Porque si yo elijo escuchar a ambos como aliados, entonces va a empezar a haber un matete dentro de mi cabeza. Yo tengo que tener una mirada crítica sobre lo que estoy escuchando. Y este es el momento donde el héroe empieza a ser crítico sobre las personas que se acercan en este mundo ordinario. Empieza a observar quiénes van a acompañarlo y quiénes van a traerle problemáticas dentro de este mismo espacio. Sí, un ejemplo de mi vida cotidiana, de mis padres, un ejemplo de aliados también, porque hablando con mi madre el otro día me comentaba que, bueno, poner en contexto que mis padres están quizás en el rango etario de mayor riesgo, ¿no? Y ellos, más que nadie, tienen que quedarse muy guardados en su casa. Y de repente una aliada inesperada, una vecina de la que vive en el piso de abajo y que de repente nunca tienen comunicación, es más, hasta en otras ocasiones podría haber resultado hasta molesta por la música fuerte que ponía, el sonido que hacía y demás cuestiones, mucho más joven que mis padres, y de repente, de propia iniciativa, los contacta, les toca el timbre y le dicen, miren, si necesitan alguna compra, ir al supermercado, yo puedo ir, díganme qué necesitan, les puedo ayudar acercándoles la compra. Y entonces, de repente, también una aliada inesperada en una situación inusual también. Entonces, en estas situaciones vamos descubriendo el quién es quién y nosotros también, de nuevo traigo esta palabra responsabilidad, ¿no? Yo soy responsable de cómo tomar toda la información, yo soy responsable de tomármela tremenda o tomármela analizando y pensando muy bien de dónde viene y cuál es la fuente y cómo encaja con otras informaciones que también estoy escuchando. Yo, como protagonista de este viaje, soy responsable de elegir quiénes son mis aliados, quiénes son mis enemigos, qué cosas me ayudan, qué cosas me obstaculizan. Porque este momento, como preparación que tiene el espacio de aliados y enemigos,
porque pensemos que también junto a esto aparece la aproximación a la caverna. Es todo ese momento en que en los cuentos y en las películas se va desarrollando toda una historia donde vamos conociendo gente, el héroe va atravesando pequeñas dificultades. Los que Campbell le llama demonios, ¿no? Se empieza a encontrar con demonios en el camino, ¿no? Demonios y ángeles, ¿no? Por supuesto, porque están los aliados también. Entonces, tal como dice Pedro, esto de la responsabilidad, ¿no? Es como empezar a mirar adentro nuestro dónde están nuestros propios demonios, dónde están nuestras propias sombras, eso que empiezo a escuchar o estoy escuchando constantemente, estos diálogos, estas conversaciones, ¿realmente aplico la crítica sobre ellos inclusive, no sobre lo cotidiano, sino sobre lo que me pasa a mí, con todo esto que pienso, con todo esto que me pasa adentro? ¿Permito que el miedo me tome? ¿No? Sería como una buena pregunta frente a esta situación. ¿Yo permito que el miedo me tome? ¿Y de qué manera estoy permitiéndole al miedo tomarme? Con esto de los demonios me hiciste acordar de boca del mismo Campbell. Él decía, quien no sabe ver a un Dios, lo ve como un demonio. Y esto de cómo sé que viene a ayudarme y cómo sé si viene a perjudicarme, ¿no? De nuevo, ¿quién es mi aliado, quién es mi enemigo? Si te parece, pasamos a la próxima estación, que Perfecto. es en realidad donde más queremos detenernos. Voy a compartir brevemente la pantalla de nuevo. Porque una vez, tal como dije recién, una vez que encontramos a los aliados y enemigos, iniciamos el camino hacia la odisea final, ¿no? La odisea, que es ese momento cúlmine de la historia, ¿no? Como la parte importante de toda historia del héroe. Es el momento donde se enfrenta el gran dragón, o quizás esa parte tan importante de nosotros que tenemos que trabajar para poder asumir estos desafíos que nos está presentando el momento, la historia, ¿no? Sí, antes de sacar el gráfico, lo que quiero que noten es cómo la odisea, el momento más oscuro del viaje, está justo en contraposición con el mundo ordinario, con cuando todo era normal y apacible, ¿no? Una especie de cenit y nadir, el punto más luminoso y el punto más oscuro del día. Y acá el protagonista de la historia empieza a entrar en el momento más oscuro, en donde nosotros como espectadores sentimos que la historia es donde se pone realmente interesante, y que a la vez vemos que el protagonista es donde peor la está pasando. Y acá me detengo un momento porque Campbell lo que dice es que se enfrenta a su sombra, ¿no? Campbell cuando pone la figura del dragón lo pone como su sombra, como lo más oscuro de sí mismo. Es donde están todos los temores, los rasgos desagradables de sí mismo. Es lo que rechaza de sí y que en algún punto pone como reflejo en los otros, ¿no? Entonces siempre está esto de que los otros son espejos de nosotros. Y es en esos otros donde podemos vernos en algún punto. Entonces, por eso la sombra, esto que es tan malo de mí, lo pongo en el otro, lo deposito en el otro porque en mí no lo quiero ver. Pero el otro no hace más que reflejarme eso que a mí no me gusta de mí. Y es el gran trabajo al que nos enfrenta el viaje del héroe, a trabajar esa parte de mí que hoy no me está gustando, ¿no? Y voy a poner un poco el ejemplo de lo que me pasó a mí con respecto a esta situación del virus, del coronavirus. Cuando surge toda esta historia, en un momento casi que hasta me enojé porque me parecía dramático todo lo que estaba sucediendo. No obstante, a medida que fue pasando el tiempo y que se fueron tomando decisiones de que nos acuarentenáramos y que tomáramos esta distancia social, fui entendiendo que había alguna ansiedad en mí, algún temor que no quería ni aceptar, que podía haber un virus ahí, alguna situación que pudiera ser compleja, quizás no tanto para mí por mi edad y por mi estilo de salud, pero sí quizás para otros. Y entonces entender que cuando tomábamos esta decisión no era solo cuidarme a mí, sino que era cuidar a otros, ¿no? Y empezar a ver esa sombra, ¿no?, en mí,
de qué me pasa con los otros, cómo puedo acompañar las angustias de los otros, cómo puedo sostener lo que a los otros también les está pasando, porque en el fondo voy a trabajar lo que me está pasando a mí con toda esta situación. Y realmente fue un momento de insight, de trabajo, de que me cayó una ficha, donde pude mirar toda esta situación desde otro lugar, hasta empezar a encontrar una forma de sacar aprendizajes y crecimientos para mí, a través de, qué sé yo, amigarme un poco más con la parte virtual, buscar formas de trabajar y de formas de encontrarme con esos con los que trabajo, darle una vuelta de tuerca que para mí fue importante atravesar y tener que meterme en esta oscuridad, porque si no hubiera sucedido que todo esto está sucediendo, quizás no me abría nuevos caminos para enseñar, para aprender, para un montón de cosas que hoy estoy pudiendo hacer porque realmente es la opción que me queda. Y bueno, aprendizaje y cambio. Y este es el meollo del aprendizaje y el cambio. En el momento más oscuro del viaje es cuando realmente estamos en situación de analizarnos, decidir y cambiar. Y cambiar es aprender. Y entonces acá la clave está en la sombra como concepto, porque estamos en el lugar más oscuro, la caverna del dragón, dice Campbell, y esto de la oscuridad como concepto y la sombra, y nuestras partes oscuras. Jung define a la sombra como el depósito de las posibilidades rechazadas de nuestra propia personalidad. Depósito de posibilidades rechazadas de nuestra propia personalidad. ¿Qué es esto de posibilidades rechazadas? Porque, pensémoslo, un ejemplo tonto. Nosotros en nuestros hogares tenemos muchos cubiertos, cuchillos, tenedores, cuchillas más grandes, hasta pequeñas hachas para cortar carnes o quesos, por ejemplo. Hasta pueden tener estos serruchos eléctricos tan fantásticos que cortan todo como manteca, todos elementos que son para cocinar, para alimentarnos bien, hacer comidas ricas. También podemos tener incluso algún que otro set de herramientas, podemos tener cuchillos, algún que otro serrucho, sierra, destornilladores, o hasta destornilladores eléctricos, o hasta taladros eléctricos. Todas cuestiones para arreglar o mejorar nuestro nivel de vida en nuestras casas, por ejemplo, y todas cosas como muy positivas. Sin embargo, si lo piensan, esa cuchilla, esa sierra, ese taladro, ese serrucho, son elementos que pueden hacer mucho daño también. Y sin embargo, nosotros elegimos no usarlo con ese fin. Elegimos dejar en la sombra esas posibilidades. Hay posibilidades que descartamos. Y eso está bien, porque en definitiva no es para eso, para lo que queremos, socialmente todos aceptamos que es para esos fines útiles que tenemos todas esas herramientas. Pero ¿qué pasa cuando tiramos a esa sombra posibilidades que sí pueden ser interesantes? Por ejemplo, supónganse un chico ya de muy chiquito, lo reprueban en un examen de matemáticas, por ejemplo. Y en su casa, en su seno familiar, le dicen, no, Juancito, evidentemente lo tuyo no son las matemáticas, no sos bueno para las matemáticas, te tendrás que dedicar a otras cosas, hay muchas cosas más que no sean las ciencias exactas, matemáticas, no es lo tuyo. Ok. En el mejor de los casos, lo dicen así, ¿no? Convengamos que hay otros casos en los que lo dicen de otra manera, pero sí, vamos. Supongamos que yo lo estoy adornándole, poniéndole una cobertura de azúcar a lo que dijeron. Juancito sigue su vida convencido de que es malo para las matemáticas, y Juancito ya desde muy joven descubre su pasión por el automovilismo, ¿no? Los coches, la mecánica, las carreras, los modelos de autos, está al tanto de siempre la última tecnología en coches, un apasionado del tema. Y cuando llega el momento de decidir qué carrera va a seguir después de la formación básica, del secundario, dice, a mí me encantaría ser
ingeniero, diseñar coches, es lo mío, es mi pasión, es lo que me mueve. Y apenas averiguando un poquito, muy superficialmente sobre el tema, descubrí que, claro, ingeniería tiene un montón de matemáticas. Y enseguida Juancito dice, qué lástima, ¿sabes? Yo quería ser ingeniero automotriz, pero bueno, evidentemente como lo mío no son las matemáticas, tendré que dedicarme a otra cosa, una pena. Y Juancito sigue el resto de su vida con otra carrera que le llevará, ojalá, un buen pasar económico, tendrá su familia, seguirá su vida. Y esa fue una posibilidad rechazada, una posibilidad que Juancito en su momento decidió, influenciado por su familia, por supuesto, pero decidió dejar en la sombra y se convenció de que eso no era una posibilidad para él. Y entonces, acá en la sombra, cuando estamos empujados, arrojados a ver posibilidades nuevas porque la situación es nueva, de repente acudir a esa sombra nuestra puede ser un viaje interesante. Van a haber muchas cosas que vamos a volver a elegir dejarlas en la sombra. Y sin embargo hay un montón de otras cosas que vamos a descubrir que no eran tan así como nos habíamos convencido. Por ejemplo, esto de no puedo dar clases online, no me gusta, no es lo mío, no sé qué voy a hacer, ¿no? Por qué pasamos, ¿no? Y cuántas cosas más vas a estar descubriendo muy fácilmente de que sí podías hacerlo, o de que no era tan tremendo como te lo habías imaginado. ¿Y de dónde venía ese convencimiento de que era tan tremendo? ¿De dónde venía ese convencimiento de que no podías? Este es el momento en donde en realidad el protagonista de toda buena historia se observa a sí mismo. Porque piénsenlo, en todo buen cuento, las cosas hay que ponerlas visualmente de forma muy clara. Y entonces, imagínense un cuento donde el protagonista lo único que hace es conversar consigo mismo, ¿no? Sería poco claro, simbólicamente no sería tan eficaz. Entonces, en toda buena historia, esa parte de sombra del personaje se deposita en otro personaje. Y por eso siempre está el personaje luminoso y el personaje oscuro, como simbolizando dos partes, en realidad, de la personalidad más completa, pero porque es visualmente más claro mostrarlo en dos personajes. En este caso, bueno, podemos elegir depositar al enemigo afuera, ¿no? Y los chinos y su manía de tomar sopa de murciélago, por ejemplo, y echar toda la culpa a ellos. O lo que es peor, el maldito murciélago, ¿no? Como si el pobre murciélago tuviera algo que ver en toda esta historia. Maldita naturaleza, porque hace virus, y todo afuera, ¿no? Y sin embargo, el viaje heroico que todos estamos arrojados a hacer es para adentro, porque ahí va a estar el verdadero aprendizaje, el definitivo cambio. Hoy también se nos pide, qué sé yo, desde cambios de costumbres hasta formas nuevas de comunicarnos y vincularnos. Quizás finalmente aprendamos a lavarnos las manos, ¿no? Como ha trascendido tantas tutoriales de cómo lavarnos las manos. Bueno, y de ahí quizás todo un nuevo set de hábitos de higiene, por ejemplo. O un montón, hasta podemos aprender cómo trabajar con respecto a una pandemia. Por supuesto no lo vamos a hacer nosotros como individuos, pero sí las sociedades pueden empezar a aprender al respecto de cómo manejar problemáticas de pandemias. Bueno, es una oportunidad que nos da un montón de situaciones para aprender. Entonces, el momento de la odisea es el momento en el que nos enfrentamos a todo eso que hubiéramos querido no enfrentarnos, ¿no? Es un momento maravilloso. Bueno, nos hubiera encantado que no existiera un virus, nos hubiera encantado no tener que enfrentarnos a una pandemia. Bueno, está ahí, muchachos, a ver qué aprendemos de todo esto, a ver qué aprendemos como personas, a ver qué aprendemos como humanidad, a ver qué aprendemos como sistemas. Y fíjense cómo estamos todos invitados a tomar acciones que influyen en nuestras vidas y que en realidad son preventivas y por el bien del otro. Entonces, ¿cómo estamos
de nuevo, invitados a hacer algo por el otro. Y bueno, tuvo que haber venido un virus mundial para quizás unirnos. Quizás esa es una de las posibles moralejas de todo esto, ¿por qué no? Sí, volver a mirar al otro, ¿no? Porque ahora de golpe nos acordamos, ¿no? Frente a toda esta situación podemos ver que hay un grupo de personas recogiendo nuestra basura, que hay un grupo de personas salvándonos la vida en los hospitales, la importancia que tienen esas personas, que los maestros realmente hacen un gran trabajo cuando están con los chicos en el horario de escuela, ¿no? Porque esa es otra cosa que hemos aprendido. El gran trabajo que hacen las mamás adentro de las casas, que quizás hay papás que pasan mucho tiempo afuera, o a la inversa, ¿no? Porque ahí también se puede cambiar. Hay muchos papás trabajando en casa y aprender como mamás a ver eso también. Hay un montón de cosas que nos están abriendo los ojos y está buenísimo que podamos tomarlo, podamos aprenderlo y podamos transformarnos. Y eso es lo que nos propone este viaje del héroe, entonces. Aparece esta odisea, y una vez que el héroe entra a la caverna más oscura y se enfrenta con este gran dragón, con este temor más profundo, lo que sucede es una muerte. Es una muerte metafórica, por supuesto, donde, ¿querés mostrarlo en el gráfico? Sí. Es una muerte metafórica donde a partir de la muerte va a venir una resurrección. ¿De qué estamos hablando? ¿Muerte de qué? Bueno, en un principio, muerte de quien estaba siendo, de ese que era, con ese conocimiento que tenía, porque le da lugar al nacimiento de alguien distinto con un nuevo conocimiento. Es decir, aprendizaje, transformación, cambio, ¿no? Como a mí me gusta a veces contarlo, cuando nosotros vamos creciendo a lo largo de nuestra vida, va muriendo una etapa de nosotros para nacer una etapa nueva, ¿no? Pasamos del bebé al niño, muere el niño para nacer el preadolescente, se termina esa etapa y viene la de la adolescencia, después viene la juventud, la adultez, y los invito a quienes crean en esto, y seguramente desde muchas maneras diferentes, una vez que termina la adultez y la vejez, viene una etapa distinta para nosotros, ¿no? Con la muerte vendrán otras etapas. Yo difícilmente creo que pasemos por todo este aprendizaje para que se termine. Entonces, una vez que entra en la muerte, cambia algo en el héroe. A veces la muerte es obviamente de la sombra, pero muchas veces nos la van contando matando al héroe de diferentes maneras. Vieron que en muchas películas parece que el héroe muere, pero no muere. Parece que el héroe cae al pozo, pero cuando sale de alguna manera. Parece que el héroe desaparece, pero al final aparece materializado en otro lugar. Siempre está como volviendo de esa muerte. Entonces, lo que sucede con esa muerte es que algo en él se transforma. El otro día estaba viendo La Momia, una de las tantas, no sé, una de las últimas. Y era muy gracioso porque vivía en una situación de conflicto con el hijo, el personaje principal. Momia 3. La Momia 3, gracias. Vivía en una situación de conflicto con el hijo, y en un momento en el que es gravemente herido y que lo salva mágicamente, cuando vuelve lo primero que hace es decirle a su hijo que lo ama y que se da cuenta de que todo lo que hace el hijo por él y él por el hijo, aparece una transformación inmediata. O sea, a partir de ese acercamiento a la muerte, el héroe hace una transformación inmediata de quién está siendo. Algo tiene que cambiar. Y por supuesto, hacen el mejor equipo para matar a la momia, ¿no? Con el hijo. Entonces, fíjense cómo las películas nos lo relatan súper fácil, los cuentos nos los muestran súper fácil, este viaje del héroe. Inmediatamente que aparece algo similar al fin de una era, aparece un cambio, una transformación. ¿Cuántas cosas en nosotros ya murieron en estos días? Porque, bueno, desde la PNL muchas veces la magia del cambio de creencias es una herramienta muy importante de la programación neurolingüística. Y piensen en creencias tontas que tenían de chicos, por ejemplo. Quizás, bueno, no sé si hay chicos viendo, ¿no? Bueno, hay un montón de creencias. Pero sin dar mucho ejemplo, para resguardar esa creencia inocente que pueden tener los chicos, si es que nos están viendo, piensen en esas cosas tan fantásticas que creían como ciertas, que tomaban como ciertas en su niñez, y cómo esa creencia murió
porque murió también nuestra niñez y en algún lugar nuestro sigue viviendo y sin embargo murió ese niño porque tenía que venir el adolescente y después lo mismo con el adulto. Y todo el tiempo estamos en este ciclo de muerte y resurrección, de soltar algo o dejarlo en la sombra y traer a la luz lo nuevo, lo que realmente nos sirve, nos es útil para nuestro fin y nuestro propósito. ¿Cuántas cosas, insisto, murieron en nosotros como formas de pensar en estos pocos días y todos los días que faltan para seguir viéndonos, observándonos? Sí, hay una muerte de una creencia, hay una muerte de un miedo, y hay, como decimos siempre, cuando muere una creencia o cuando cambiamos una creencia, hay que poner otra en su lugar. Por lo tanto, en esa resurrección nace una nueva creencia, nace una nueva certeza, algo para acompañar al héroe en esta vuelta al mundo ordinario. Y bueno, ¿y qué consigue el héroe de nuestra historia con todo esto? El héroe, entonces, cuando vuelve de esta muerte, en esta resurrección, como decimos, trae alguna transformación. Y esa transformación, Campbell le pone el nombre de elixir. El elixir clásico, ¿no? Como la vuelta en cualquier cuento viene con la botellita, con la pócima adentro, ¿no? También puede ser esa espada mágica o esa armadura mágica del clásico caballero. Exactamente. Esta transformación, pero que trae no solo para sí mismo, porque Campbell dice, esta transformación, este elixir, lo trae para su sistema, ¿no? Lo trae para el mundo ordinario, lo trae para regresar a casa. Recuerden que ayer contábamos la difícil tarea que es volver para el héroe a casa con el elixir. Este elixir maravilloso, al mismo tiempo, para el héroe es un momento doloroso, porque si se fijan en el gráfico, otra vez estamos en una especie de umbral. Está el elixir y está la decisión de volver a casa o no volver a casa. De salirme del mundo especial, al cual hoy ya me acostumbré y de alguna manera me hace sentido y me gusta. No sé si les va haciendo ruido esto. Ayer estábamos hablando con Pedro y decíamos, al final me gusta esto de la cuarentena, la estamos pasando bien, nos estamos reencontrando, estamos teniendo conversaciones distintas, estamos pudiendo dedicarnos un tiempo de calidad. Y fue como, wow, ¿cómo vamos a volver al mundo ordinario con todo este aprendizaje que estamos teniendo? Piensen en el elixir como la solución, entre comillas, ¿no? La solución, sea cual fuere. Y siguiendo esta lógica, si nosotros como héroes salimos del mundo ordinario buscando esa solución, no trae esa solución al mundo ordinario, lógicamente se siente que hay algo que no está cerrado, que no está concluido. En toda buena historia, el protagonista se da cuenta de que justamente para cerrar ese círculo tiene que volver a casa, porque esa solución no puede quedar solo para él, porque esa inquietud, ese problema, tampoco era solamente de él, era algo que necesitaba su sistema. Y es un momento desafiante para el héroe, porque realmente tiene que dejar quizás a sus compañeros de viaje acá. Puede ser que por algún motivo el héroe tenga que dejar a toda esta gente especial que conoció en el mundo especial para volver al mundo ordinario. Quizás está muy lejos, ¿no? Quizás alguno se lo pueda traer junto con él, ¿no? Hay muchas opciones para el héroe en este momento. Y entonces, finalmente inicia la vuelta a casa. Inicia esta vuelta a casa, a este mundo ordinario, llevando este elixir para sanar heridas, ¿no? Porque el héroe sale del mundo ordinario con una herida y con un don que empieza a trabajar a través del viaje y que va sanando al menos una parte de esa herida, porque en el fondo creemos que esa herida se trabaja el resto de la vida. Pero bueno, uno le va dando una vueltita hoy, le va dando una vueltita mañana, ¿no? Siempre vamos dándole una vueltita, y cuando creemos que ya está del todo sanado, nos damos cuenta que todavía ahí hay un dolorcito y volvemos a trabajarlo, ¿no? Todos vamos trabajando como una herida, a veces nuestra, otras veces de nuestro sistema, ¿no? Otras veces es una herida que pertenece al sistema, no pertenece solo a nosotros.
Por eso el héroe vuelve no solo para sanar su propia herida, sino para llevar el elixir para ayudar a sanar a su propio sistema, ¿no? Vuelve al mundo ordinario para llevar de alguna manera un poco de ¿cómo decirlo? Como un bálsamo para el sistema, para ir de alguna manera asistiendo a esos que permitan, que tengan ganas y que puedan, porque a veces nos pasa, lo decía ayer, ¿no? Esto de que volvemos al mundo ordinario con todos los conocimientos que traemos, los que estudiamos PNL, los que estudiamos coaching y otras disciplinas que vamos aprendiendo, las llevamos a nuestro sistema y enseguida queremos sanar a todos, ¿no? Queremos que todos se quieran sanar y que todos se sanen y que la abuela, que mamá, y algunas personas todavía no están preparadas para eso, ¿no? Poder aprender nosotros también como héroes en nuestro propio viaje, que esos también están en su propio viaje y que pueden aceptar la llamada cuando pueden y que van a aceptar las llamadas que necesiten ser atendidas y otras quizás no sea para ellos. Pero sí ir llevando un bálsamo, ¿no? Porque cuando nosotros volvemos trabajados y pudimos trabajar nuestra sombra, cuando volvemos al mundo ordinario, esa sombra nos duele menos a nosotros y les duele menos a los otros. Entonces, quizás a partir de ahí podemos ser una especie de mentor, ¿no? Porque recuerden que el mentor es un héroe que ya atravesó este viaje, este recorrido. Entonces podemos ser un mentor para un sobrino, para un hijo, para un hermano, para un amigo, ¿no? Y ahí ir acompañando esos procesos, quizás no para todo el sistema, pero sí para algunos que después empiezan a ramificarse al sistema. Y aprendizajes va a haber muchos. ¿Cuál es el elixir de esta historia que estamos viviendo? Sería una pregunta demasiado grande y va mucho en la interpretación. Quizás un primer elixir, el más cercano que se tiene, es que terminada esta cuarentena, esa famosa curva esté lo suficientemente aplanada como se está pretendiendo, como para que el sistema de salud pueda afrontar los contagios. Y ya simplemente con eso y con la acción de todos, de resguardarnos y quedarnos en casa, esa solución es una de las que más posibles veo en el futuro. Sí, creo que también un elixir tiene que ver con observar el sistema de salud y ver dónde se puede reforzar para cualquier situación. Observar nuestro sistema como familia y cómo funcionamos, por ejemplo, estos días de cuarentena. Observar también la aparición de una vacuna va a ser un elixir, o sea, supongamos que hay, pensemos que hay diferentes sistemas, ¿no? Que están contenidos. Entonces, como decíamos ayer, podemos pensar en nuestro sistema como individuos, podemos pensar en nuestro sistema como familia, podemos pensar en nuestro sistema como las instituciones, podemos pensar en el sistema humanidad, etcétera, etcétera. Entonces, cada sistema va a tener su particular viaje de héroe. Exactamente, y cada sistema obtendrá lo que va a obtener, ¿no? ¿Te parece que hagamos entonces, repasemos las estaciones que vimos hoy y transformémoslas en preguntas? Bien, vamos. También. Y bueno, hoy estuvimos viendo, voy a compartir de nuevo la pantalla. Estuvimos viendo a partir de los aliados y enemigos. Y bueno, y como protagonista de nuestra historia, ¿cómo sé quiénes me ayudan? ¿Cómo sé quiénes me obstaculizan? ¿Quiénes o qué? ¿O qué medios? ¿O qué personas? ¿O qué costumbres? ¿O qué actitudes? ¿O qué lugares? ¿Cómo registro yo cuando escucho un aliado y cuando escucho un enemigo, ¿no? Y cuáles son mis herramientas de crítica frente a eso que estoy escuchando, ¿no? Para no tomar todo tal cual viene, para poder hacer un filtro. ¿Cómo escucho yo? ¿Quiénes son esos aliados y quiénes son esos enemigos? Y en esta odisea y en el momento más oscuro, primero, bueno, ¿cómo hago para identificar cuál es mi momento más oscuro? Y en ese momento, ¿cuál es mi mayor miedo? ¿Y qué voy a hacer con ese miedo? ¿Y de dónde viene ese miedo? ¿Y cómo lo voy a superar? Y principalmente, ¿qué viene a enseñarme ese miedo que me genera, en este caso, esta situación? Y bueno, como todo enfrentamiento a muerte, para que termine el enfrentamiento tiene que suceder una muerte. Y en este caso es, ¿qué cosas voy a dejar atrás? ¿Qué cosas que no me sirven? ¿Qué cosas que me obstaculizan? ¿Qué cosas que ya no son
del mundo tal cual como es ahora? ¿Qué cosas tienen que morir en mí para salir renacido y reconstruido de todo esto? Y entonces ahí casi que naturalmente aparece el elixir, ¿no? Estas cosas que a lo mejor venía haciendo o en piloto automático, por costumbre, que es decir lo mismo en realidad, o por algún tipo de creencia, y de repente como todo eso se cambió y ahora podemos ser personas más completas a partir de eso que murió y que no nos servía más. Y bueno, ¿y cuál es el elixir hacia el que estás yendo con este viaje? Sí, ¿cuáles son esas cosas que yo aprendí que me doy cuenta que a mi sistema le haría mucho bien aprender también? No porque quiera imponérselos, sino porque también de alguna manera puedo empezar a entender esos sistemas de una manera distinta, puedo empezar a ver esos sistemas de una manera distinta. Si yo tuve que aprender todo esto para hacer esta transformación, para poder estar en bienestar conmigo, ¿qué le pasa a mi sistema? ¿Cómo se ve mi sistema? ¿Y qué puedo aportar yo con este elixir de vuelta? No para enchufárselos sí, claro, A la fuerza. A la fuerza, no, realmente, sino para entender para tener un entendimiento diferente de ese sistema, para buscar una manera de aportar desde el amor, desde el cuidado de ese sistema, ¿no? Un sistema al que pertenezco y un sistema que de alguna manera me construye, con lo bueno y con lo malo, ¿no? Porque soy quien soy por esos sistemas a los que pertenecí. Y esta vuelta a casa, perdón, y esta vuelta a casa es, ¿para quién es más voy a hacer ese cambio? ¿Para quién es más voy a dejar atrás esas formas de ser y de pensar que ya no me sirven? O a lo mejor no es algo que no me servía, sino algo que buscaba, que quería. ¿Para quién es más voy a ser y hacer esa persona que en realidad siempre quise ser y hacer, y de repente ahora esta situación, este stand-by tan extraño que estamos viviendo, es una gran oportunidad para buscar esa nueva forma. Y por supuesto el círculo se cierra con el mundo ordinario, y como decíamos ayer, es demasiado reduccionista pensar que volvemos a exactamente el mismo lugar en donde salimos, porque seguramente, ojalá somos nosotros los que cambiamos, por más que esta aventura empiece y termine en casa, nunca más literal en realidad con esto de la cuarentena. Y qué distinto que vamos a estar siendo y comportándonos todos nosotros cuando esta aventura termine, ¿no? Y todo cómo vamos a estar cambiados. Hasta acá el viaje del héroe y el recorrido estación por estación que teníamos para proponerles. Yo aprovecho y le pregunto a Belén si es que tenemos alguna duda, consulta, inquietud, comentario, antes de pasar a los ejemplos de películas que también queríamos regalar. Dale, genial, me encanta eso. Gracias por esta última reflexión de los pasos. Beatriz Cardoso tiene dos que me parece que tienen que ver con este cierre que les dieron de esta vuelta a casa, del elixir, de qué llevamos. ¿Algunos serán mirados de otra manera? Pregunta Beatriz, ¿no? Así como... ¿es como un despertar de conciencia o con qué tiene que ver? ¿Sí? Es buena. Es una linda pregunta. Agradezco que piense que nosotros tenemos esa respuesta, ¿no? Nos pone en un lugar de mucha autoridad. En un principio diríamos que lo que tenemos para llevarle al mundo ordinario, ese elixir, en realidad va a depender de cada uno de nosotros, ¿no? Porque el proceso de transformación, lo que estamos viviendo, es absolutamente individual. Más allá de que estemos en un viaje general, ¿no? Por eso decíamos, hay distintos estratos o distintos sistemas desde cuales verlo. Podemos decir que un elixir que puede traer el mundo científico o el mundo de la medicina tiene que ver con la vacuna, pura y duramente, ¿no? Que es lo que se está buscando ya desde muchos espacios de salud en el mundo. Ahora, a nivel personal pueden ser infinidad de cosas.
puede ser desde una manera de conversar distinto con esas personas que me rodean, hasta literalmente un abrazo, un te quiero, o una reflexión profunda para cambiar sensaciones inclusive, ¿no? A veces hasta una transformación de la representación que tengo, qué sé yo, de mi sistema familiar, por ejemplo. Sí, y a propósito de esto de las representaciones, un juego que te propongo es pensar en toda esta situación que estás viviendo vos individualmente, pensalo como una película. Pensalo como vos protagonista de esta película. Y lo interesante es que vos también sos guionista, no solamente protagonista de la película. Jugá a cómo debería ser el desenlace más justo para vos como personaje. ¿Cuál debería ser la forma en que realmente te gustaría que termine esta película? De ahí muchas veces sale mucha información, porque donde no tenemos idea de qué nos depara el futuro, sí podemos jugar a construir qué futuro queremos para nosotros, y donde no tenemos un rango de influencia muy grande en lo que está más allá de nosotros, en nosotros mismos sí lo tenemos, y quizás desde ahí, como protagonistas de la historia, podemos operar para que ese cambio suceda. Pero pensá eso, ¿cuál debería ser el desenlace ideal de tu película? Muy buena la reflexión. Ahí estamos. Vamos con los ejemplos de películas individual y mundial, dice Juju. ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? Muchos agradecimientos, muchos besos, muchos cariños, muchos corazones por ahí, que después los van a... Y Juju agregaba individual y mundial. ¿Sí? Totalmente. Absolutamente. Sí. Totalmente. Ese es el viaje que estamos viviendo hoy, y que en realidad vivimos siempre como humanidad, como historia, ¿no? Bien, con los minutitos que nos quedan, vos, Belén, nos dirá cuánto es exactamente lo que nos queda. Tenemos un par de ejemplos de pelis que analizamos. Como les decía, usualmente son los participantes los que proponen la película que más tienen en su cabeza. Nosotros elegimos 3 que creemos que la vio la mayoría de la gente, no son estrenos nuevos, así que ojalá no estemos arruinándole la película a nadie, seguramente ya las vieron o ya las escucharon hablar. Y la primera película es El discurso del rey. Película. Gran película. Peliculón hermoso. Y bueno, y cómo, de nuevo, esta gran película, esta gran historia, encaja en el viaje del héroe. Y ojalá esto también les abra la cabeza para todas las pelis que van a ver de acá en adelante. El mundo ordinario, arranca él su vida con su familia, incapaz de contarle cuentos a sus hijas porque él tenía un problema que era tartamudo. Incluso la película arranca con él teniendo que dar un discurso en público, tartamudeando y quedando realmente muy mal, y sobre todo él sintiéndose muy mal de no poder proyectar la autoridad que quiere, porque él es el príncipe Bernardo, era su nombre, era con B larga, me acuerdo. Segundo hijo del rey Enrique V, y aunque no era heredero al trono originalmente, era una persona, una figura de autoridad. Y abro un paréntesis acá que es interesante que tengamos en cuenta, porque esta película está basada en una historia real, si no me equivoco, del abuelo de la reina original de Inglaterra, donde lo interesante es tener en cuenta que es una historia real. Si bien está adornada para llevarlo al cine, por supuesto, y eso tiene más que ver con los diálogos, con ponerle el dramatismo, lo real es que la historia del rey, a grandes rasgos, funcionó así. Entonces, para que tengamos en cuenta que nos pueden contar una historia inventada, entre comillas, porque quienes inventan las historias somos las personas, una historia inventada, o nos pueden estar hablando de la historia de una persona normal y va a tener formato de viaje del héroe, ¿sí? La historia de vida de una persona tiene formato de viaje del héroe. Fíjense, en este caso, La llamada, como
esa situación le cae encima directamente, primero con la muerte de su padre, del rey, pero después su hermano, el hijo mayor del rey, que iba a ser originalmente el heredero al trono, abdica al trono, y entonces queda él como heredero de la corona. Y de repente una situación completamente nueva e inesperada para él. Y aparece este fantástico mentor, Lionel Long, que es bueno, la figura también de esta película, y cómo la acompaña a lo largo de todo el recorrido, con esta forma tan desfachatada y hasta irrespetuosa de manejarse con el futuro rey. Que es ideal para cualquiera de nosotros, los que estudiamos PNL o coaching, o que somos acompañantes de alguna forma de procesos de otros, porque realmente esa figura como mentor tiene mucho de lo que cualquiera de nosotros que acompañamos procesos de otros nos gustaría tener o poder desarrollar en esos procesos. Así que quien no la haya visto, invitación a ver este personaje en particular de la peli. Lamentando contarle toda la peli brevemente ahora. Bueno, pero es una historia real, pero así igual, que ya saben cómo igualmente recomendable. Cruce del umbral. Él en este pequeño encuentro con Log le hace entrever y convencerlo de que realmente su tartamudez se puede curar, se puede mejorar. Y él accede, finalmente, a pesar de lo irrespetuoso que era, a, entre comillas, coachearse con él, ¿no? Entonces inicia todo este trayecto de este entrenamiento, a prepararse, a empezar a mostrarse en público como futuro rey y eventualmente, bueno, como rey, en definitiva. Aliados y enemigos. La prensa y la opinión pública, que realmente tenía muchísimas dudas de tenerlo a él como rey y una figura tan débil, porque lo veían débil como autoridad, como líder. El apoyo de su familia y de su esposa, y cómo incluso desde su seno familiar, porque el hermano mayor que abdica al trono, hasta él lo maltrata. Él se llamaba Bernie y su hermano le decía Bernie, ¿no? Por esta cosa de la tartamudez, se lo echaba en cara todo el tiempo. Y a pesar de eso, bueno, él sigue entrenándose con su mentor. Y claro, el momento más oscuro, cuando tiene que dar finalmente su primer discurso en público después del entrenamiento. Y qué interesante que es cómo en la peli nos muestran que literalmente él está solo teniendo que dar ese discurso, porque tiene que entrar a una cabina de radiodifusión, cabina de la época, ¿no? Aislada de sonido, con el micrófono tan aparatoso delante de él, y en una cabinita bastante cerrada en donde no podía entrar más de una persona, y claro, su mentor queda afuera, y esta es una gran característica del momento más oscuro, que se hace en soledad, porque es el protagonista que tiene que aprender. Nadie puede aprender por nosotros, ni hacer las cosas por nosotros. Entonces, él da su discurso impecable, logra hacerlo en soledad. Y claro, la muerte y resurrección no es literal en este caso, es conceptual en esto de cómo él al principio estaba tan convencido de que no podía y no tenía liderazgo, no tenía pasta para eso, y de repente su discurso movió a todo el país, movilizó a todo el país, y supera ese miedo y nace con esa nueva confianza de líder que era lo que necesitaba. Fue un discurso en un momento crítico que el país estaba necesitando muchísimo, ¿no? Por eso también cuando logra dar este discurso y supera esos miedos a dar el discurso, también aparece el elixir como la aceptación del pueblo, ¿no? Porque pone lo que hay que poner en el momento más difícil, que además es un momento más difícil, no es solo un momento difícil para el país, sino un momento difícil para él. Entonces, el elixir no solo es, fíjense cómo está en esta resurrección, este elixir, esto nuevo que trae, no es solo para él, sino también para su pueblo, ¿no? Lo lleva a su sistema. Y este regreso a casa, tan literal de nuevo en imágenes, él presentándose ante su pueblo, junto a su familia, ya como rey, ¿no? Saludando desde la altura, desde un balcón, a su pueblo, y su pueblo ya habiéndolo aceptado. Y de nuevo, ¿no? Como volver a casa con un nuevo líder, habiendo muerto el anterior. Bien, este es un viaje del héroe muy, muy concreto
y, como decimos, de una historia real. Y ahora pasamos a la ficción absoluta, Matrix, que también es un viaje del héroe impecable de punta a punta, clásico. De nuevo, una peli muy vieja, ya tiene como 20 y pico de años, así que no estamos arruinándole nada a nadie, supongo, espero, ojalá. Y de nuevo, este protagonista, el señor Anderson originalmente, que después lo llaman Neo, el elegido, el salvador, ¿no? Y de cómo vive su vida ordinaria, su mundo ordinario, un oficinista bastante aburrido, buscando otra cosa, otro sentido de la vida, y cómo tenía como esta doble personalidad en las redes, en internet, lo que bien podría interpretarse como una especie de deep web, en donde navegaba de noche, y buscando pistas de algo que no sabía ni muy bien qué era, pero estaba como en la búsqueda. Y cómo van apareciendo como llamadas estos mensajes de la Matrix, ¿qué es la Matrix? Y aparece esta palabra una y otra vez, y empiezan a aparecerle mensajes como muy dedicados exclusivamente para él, ¿no? Y de querer saber lo que es la Matrix, seguí el conejo blanco, Matrix, y va como siguiendo esas pistas, esa llamada que le causa tanta curiosidad, hasta que finalmente... Sí, y en la película aparece muy concreto, en una llamada. Morfeo, su mentor, directamente le hace una llamada, le dice, teléfono, si querés sobrevivir, tenés que hacer lo que te voy a decir. Y bueno, ahí se encuentra con básicamente esta situación de atender la llamada y sostenido por el mentor, ni más ni menos. Y el mentor Morfeo, también un gran mentor del cine, esta persona que cree en Neo incluso más que él mismo, y cómo desde esta cuestión de creer en él, lo apoya y lo acompaña y lo protege y le enseña. Hay una escena clásica que es el cruce del umbral. Como digo siempre, la característica es que no hay vuelta atrás, y en este caso es... la imagen emblemática es ofreciéndoles una píldora azul y una píldora roja. Y le dice, si elegís la roja, te muestro con la total profundidad de qué es la Matrix. Y si elegís la azul, te vuelves a casa y no pasó nada. Él inmediatamente se toma la píldora roja y su mundo y su existencia toda cambia por completo. De nuevo, otra característica, no hay marcha atrás, y él lo hace de voluntad propia. Él agarra la píldora y la toma y la baja en un vaso de agua, no, nadie lo obliga a hacerlo. Y el mundo especial es un mundo muy distinto realmente al mundo en el que vive en el mundo ordinario. Es un mundo completamente tomado por las máquinas, ¿no? Donde la tecnología ha hecho estragos sobre la humanidad y de hecho la controla. Entonces, todos los que están por fuera del mundo ordinario, todos los que salen del mundo ordinario y entran al mundo especial, como es el caso de Matrix, ven una realidad muy distinta de la que están viendo las personas en su diario. Y ahí empieza este paseo por el mundo especial, donde viajan del mundo ordinario al mundo especial para mostrarse en diferentes momentos de la película, y aparecen escenas de entrenamiento, de lucha, donde además Neo empieza a conocer quiénes son los aliados y quiénes son los enemigos, ¿no? Quienes están acompañándolo en el proceso y quienes le van a dificultar. Todo este crecimiento. Y el momento más oscuro, cuando parece que todo está perdido y las máquinas finalmente los encontraron y están por aniquilarlos, Morfeo es secuestrado, Morfeo todo el tiempo creyendo fervientemente en él como que es el salvador, Neo en esta altura todavía sin creer en sí mismo, pero de repente dice, bueno, yo no me siento el salvador de nada ni de nadie, pero Morfeo cree en mí, está secuestrado, tengo que ir a rescatarlo y que sea lo que tenga que ser. Y ahí se lanza él solo en este rescate. Por supuesto, tiro, piñas y patadas a granel en escenas increíbles durante todo este rescate, hasta que finalmente Neo es asesinado. Neo, en este caso, literalmente muere con muchos balazos, muy a quemarropa, una escena muy violenta, ya de por sí toda la película es como muy movida, y muere realmente. Y realmente es como muy mística esa escena, porque
una de las mujeres que lo acompañaron en todo este viaje, Trinity, que también tenía como esta predicción de la pitonisa de que ella se iba a enamorar del elegido, y cuando Neo está muerto, Trinity finalmente le dice, ¿sabes? Yo también creo que vos sos elegido porque yo te amo, estoy enamorada de vos, así que tenés que ser vos. Y a la inversa de lo que es un cuento tradicional, es ella quien besa a Neo y Neo revive. Entonces, inmediatamente Neo revive, pero revive con un poder sobrenatural, un control de la Matrix, donde frente a los balazos los frena, es esa clásica escena donde él pone la mano y las balas caen, ¿no? Donde puede luchar a una velocidad, pero increíble. Y él vuelve absolutamente transformado. Ahora viene con un control sobre la Matrix, es decir, trae el elixir, porque él era el elegido, para salvar a toda esta humanidad controlada por las máquinas, y él trae el elixir porque es el único que puede controlar la Matrix, es la persona que puede entrar y salir a gusto de la Matrix, a tal punto que cuando finaliza la película y Neo vuelve a la Matrix y está dentro del mundo ordinario, Neo puede salir volando. Entonces nos muestra como que realmente ha hecho una transformación de sí mismo, ¿no? Literalmente corta el teléfono y sale volando al mejor estilo Superman. O ya está más allá de las leyes normales de esa realidad en la que estaban viviendo. Fíjense qué interesante esto de Neo como el elegido de la vuelta a casa, porque esa última escena que dice Natacha sucede en el mundo ordinario, en las calles de esa ciudad común. Y sin embargo, ese llamado telefónico, casi como una advertencia que le está haciendo a las máquinas que dominan toda la existencia, de que él viene a cambiar las cosas, y él ya asumiendo su rol como elegido. Y lo hace desde el mundo ordinario, desde un teléfono público en la calle, y bueno, y ahí es cuando cuelga y se va volando y termina la película, para arruinarla por completo, ¿no? Sí, la cortamos todo. No se las arruinamos porque la ven y es una... Mal. Sí, así todo, véanla, y si no la vieron, revívanla porque es excelente. Belén, no sé si tenemos tiempo de una peli más. Sí, genial. Tercera y última peli que desglosamos. A ver, otro ultra clásico, Star Wars. ¿Por qué lo elegimos? No solamente porque ojalá la mayoría de las personas que están viendo este video la hayan visto o conozcan del tema, sino porque hay una historia muy interesante atrás de Star Wars, que es que George Lucas, bien a propósito y a sabiendas, modificó su guión para que encaje con el viaje del héroe. Él quería hacer un nuevo folclore moderno, donde las películas del lejano oeste ya no tenían tanto éxito en Estados Unidos. Quería hacer un nuevo género que realmente apasionase al público de la misma forma que lo hacía el western en su época. Si se fijan, tiene mucho de western, mucho de pistoleros y tipos rudos y cazarrecompensas, hay como un montón de elementos del western en la película. Y como les decía, se basó muy adrede en la obra de Campbell para que el viaje del héroe estuviese también de forma clarísima y alevosa a lo largo de la primera trilogía, la trilogía original. De hecho, hay un mito que dice, realmente es mito, no sabemos si es verdad o no, pero que Campbell y Lucas se juntaron para que Campbell le diera una mano con el desarrollo del viaje del héroe. Que dicho sea de paso, este viaje del héroe que nosotros mostramos cuando hacemos este entrenamiento es un viaje del héroe reducido para trabajarnos en nuestra individualidad. Las películas suelen tener, las películas hechas con todo el formato completo del viaje del héroe, suelen tener hasta 18 pasos, 18 estaciones, y la mitología suele tener hasta 18 estaciones, donde muchas de los pasos se repiten. Como por ejemplo cuando les dijimos que la vuelta a casa con el elixir era otro umbral, ¿sí? Y hay varios momentos de muerte y resurrección. Entonces nosotros lo resumimos para que tengamos conciencia en nuestro propio proceso, pero sepan que hay muchos más pasos en realidad. Bien, y entonces brevemente repasemos esta historia también
con el viaje del héroe. Luke Skywalker, el protagonista, el de la imagen en el centro, vivía su vida muy apacible en una especie de granja en un planeta olvidado en las afueras de la galaxia. Y siempre entre sus tíos, que eran quienes lo estaba criando, esta cosa como de lo que se ocultaba, lo que no se decía, y Luke con esta cuestión de que él sentía que quería algo más, quería salir de esa granja, conocer el resto de la galaxia. Recibe estos dos robots, R2D2 y C3PO, clásicos de todas las trilogías, de todas las películas, perdón. Y aparece como este mensaje que a lo mejor no era dedicado a él, pero a él se lo muestra, este robot de la princesa Leia, vamos a descubrir después, diciendo ayúdame Obi-Wan. Y bueno, ¿quién es este Obi-Wan? ¿Y por qué nunca me habían hablado de él? Este viejo loco que estaba como alejado de la demás gente. Resulta que tanto Obi-Wan y Yoda, dos personajes también legendarios, son sus grandes mentores, son los que le enseñan en la peli el poder del maestro Jedi, esta especie de como una mezcla entre religión y guerreros de la luz y del bien, ¿no? Que tienen como un poder místico también, y una conexión mística entre ellos muy, muy fuerte. Le enseñan todos estos poderes porque ven que él tiene un gran potencial. En esta película, el cruce del umbral es también una especie de llamada, porque él se ve obligado a abandonar la granja cuando las fuerzas del Imperio atacan la granja, destruyen todo, los matan a los tíos, y él se queda completamente solo. Entonces, acá hay un ejemplo de cómo a veces la llamada y el cruce del umbral vienen en paquete, porque no le queda otra que asumir la nueva situación. Evidentemente no hay vuelta atrás. Granja destruida, tíos que lo criaban, fallecidos. Sale en esta búsqueda de Obi-Wan y esta información que había para él. Y acá en Aliados y Enemigos pusimos el bar intergaláctico porque es el nombre que le ponemos al ejercicio que hacemos en nuestros entrenamientos. Y esta es una imagen bien heredada del clásico western. Buscando a alguien que lo lleve fuera del planeta, cae en un bar de mala muerte. Y esta es la imagen clásica, piensen en los western, el vaquero recién llegado al pueblo, como entra al salón, y ahí están todos. Lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, están todos en ese único salón en donde todos conviven. Y como en una sola imagen se resume lo que es Aliados y Enemigos. Están todos en ese bar y de repente lo conoce a Han Solo, que es alguien que lo va a acompañar un montón durante la aventura, y a su vez las fuerzas del Imperio que están merodeando y persiguiéndolo, y todo en ese único bar. También una escena legendaria. Su sombra viene por el lado de que Darth Vader, uno de los grandes comandantes de la fuerza del mal y del Imperio y de la oscuridad, resulta que tiene una conexión familiar con él. Y a su vez también la princesa Leia resulta ser su hermana, y todo como un gran enredo de familia. O más que enredo, el verdadero simbolismo de todo esto, ¿no? De que cómo puede ser una historia de trascender una cuestión familiar contada a una escala galáctica, ¿no? Sí, y acá también lo interesante de cómo en realidad nuestra sombra se vincula a los sistemas a los que pertenecimos, ¿no? O a los que pertenecemos, porque son sistemas realmente que nos determinan, por ejemplo, un sistema familiar, ¿no? Entonces, cómo generalmente lo que tenemos que trabajar, lo que queda en la sombra, lo que hay que trabajar en profundidad, en realidad también, si lo trabajamos, tiene que ser un elixir para nuestro sistema, porque proviene del sistema, ¿no? Tiene una gran profundidad que se muestre desde este lugar la sombra de Luke. Luke Skywalker. Bueno, también todo un trasfondo así entre la rebelión y el Imperio, a gran escala, pero en mini escala es esto: Vader como padre, Luke como hijo, y esta cuestión de no querer seguir el linaje familiar. Luke no quiere pasarse lo oscuro. Lo descubre porque Vader le corta la mano en uno de sus enfrentamientos,
en esta especie de revancha que tiene Luke, le corta la mano a Vader y descubre que ya la tenía cortada de antes y que tenía un brazo robótico. Y como, ahí como ese insight de decir, pará, yo estoy yendo por su mismo camino y yo no quiero eso, yo no quiero caer en el lado oscuro, pero estoy siguiendo su historia. Ahí es donde, bueno, se revela, lo vence a Vader, vence al gran emperador, que era el que controlaba todo, y como ese es inmediatamente el elixir, ¿no? Esta cuestión de quitarle la tiranía a toda la galaxia haciendo caer el imperio. Por supuesto, la vuelta a casa es Luke ya como Jedi, como este ser defensor de las fuerzas del bien y de la luz. Y lo interesante es esta imagen final de cómo aparecen sus 3 mentores, porque aparece Obi-Wan y Yoda, ya fallecidos de antes, pero se presentan ahí como fantasmas a un costado en la celebración. Pero al lado de ellos dos aparece Vader, en este caso su ser original, luminoso, bueno, positivo, amoroso. Y bueno, y comentamos, ¿no? Esto de cómo, gran metáfora de cómo Luke ahora los ve a los 3 como sus grandes mentores ya incorporados, porque son fantasmas ahora, él los ve traslúcidos ahí al fondo. La importancia de que cuando hacemos un trabajo con nuestra sombra, como es el caso de Luke con el padre, ¿no? Y trabaja todo esto del oscuro que tiene el padre, ¿no? Finalmente uno puede trabajar las representaciones internas de ese sistema transformadas para mejor para nosotros, ¿no? No es más que una metáfora de cómo uno puede trabajarse internamente para en este viaje del héroe no solo sanarse a sí mismo, sino sanar el sistema, ¿no? Porque en definitiva es todo lo que nos está pasando internamente. Bien, 3 ejemplos que teníamos preparados como para que entiendan también desde la peli cómo esta estructura se repite y cómo las grandes películas generalmente encajan en este esquema. Esta cuestión de decir, ¿es una buena película porque tiene este esquema? ¿O tiene este esquema y lo hace una buena película? ¿Y por qué nos resuena tanto? ¿Y por qué nosotros podemos encontrar este mismo esquema en nuestras vidas, en las distintas situaciones? Algo fantástico que descubrió Campbell. Muy bueno. Quería que pusieran los ejemplos, ya que los había preparado. Maravilloso. Alerta de spoiler. Con las pelis, por lo menos para los que ya vimos. Muchísimas gracias. Es un maravilloso regalo, chicos, para terminar el día de hoy con esta reflexión que venimos haciendo. Seguramente cuando termine esta aventura no sabemos qué elixir vamos a llevar ni quiénes vamos a estar siendo cuando volvamos al mundo ordinario. Sí. Sí, lo cierto es que estaría bueno volvernos con un elixir para no haber desperdiciado este tiempo, porque realmente es un tiempo valiosísimo. Y definitivamente vamos a volver cambiados. Sí, muy bueno esto, aprovechando para hacer lo que queremos en casa. Muchísimas gracias a ambos, estuvo muy lindo el webinar de estos 2 días. Muchas gracias por el regalo y nos estaremos viendo muy pronto. Gracias a ustedes, gracias a todo Efecto Butterfly y nada, los agradecidos somos nosotros. Muchas gracias. Bueno, abrazos a todos, abrazos virtuales para todos y bueno, que sea prósperos nuestros elixirs para nuestros sistemas. Quienes se quieran comunicar con ustedes, ¿cómo los encuentran? Bueno, principalmente nos encuentran a través de la página de la Escuela Elba Celdes Consultores, estamos en Facebook, estamos en Instagram como Elba Celdes Consultores, PNL Coaching, y bueno, y nosotros, Natacha Rendine, Pedro Blumenbaum también, a través de las redes nos encuentran sin ningún problema. Y bueno, este es parte de un entrenamiento que hacemos varias veces en el año, que se llama El Viaje, basado en el viaje del héroe, y en cada estación nos detenemos para hacer algún entrenamiento en particular de PNL para llevarnos lo opuesto, además de toda la teoría.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ambos. Gracias, 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 Lu. gracias.